Buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Es bueno verles nuevamente. Y tenga en cuenta, tenga presente que ya este es el último sermón de este año. Comenzamos un año nuevo y esperamos que el Señor trate con cada uno de nosotros y nos lleve por donde Él quiere llevarnos. Que esa sea nuestra actitud en la medida que escuchamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Si usted tiene su Biblia, y espero que la tenga, le pido que por favor la abra en Éxodo capítulo 14, y yo voy a estar leyendo del versículo 10 al 16, y vamos a ver lo que el Señor nos tiene preparado para esta preciosa mañana y para el resto del año 2025 que pronto comenzará. Dice así la palabra de Dios. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos, que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. Y el Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de la Escritura, Señor, que ciertamente, Señor, sirve de aliento, sirve de ánimo para enfrentar un nuevo año, Señor. Para enfrentar con valentía los obstáculos que se presentarán en todo este nuevo año, pero también, Señor, para enfrentar la bendición de tu intervención divina en nuestras vidas, Señor, para abrir las puertas que parecen cerradas a nuestro entender, para abrir el mar que enfrentamos a veces como enfrentaron los israelitas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des la valentía y la dependencia de ti. Danos, Señor, la fidelidad que tú demandas, que tú mereces, Señor. Señor, tu palabra nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero no es la mente de Cristo para cosas sobrenaturales como las que para someternos a tu voluntad, a la voluntad tuya para nuestras vidas, Señor. Y nosotros te pedimos, Señor, que esa sea nuestra actitud en la medida que vamos viendo aquellas cosas que tú quieres enseñarnos. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada punto, cada coma está en el lugar preciso para que nosotros podamos ser edificados por ti, Señor. Ayúdanos a salir de aquí hoy diferente a como entramos. Ayúdanos, Señor, a atesorarte a ti, a deleitarnos en ti, Señor, y en tu palabra que transforma nuestras vidas, Señor. Obra en nuestros corazones, en nuestra mente, lo que nosotros no podemos hacer. Danos, Señor, el espíritu correcto, la actitud correcta ante las situaciones que se presentan en nuestra vida. Perdona, Señor, cuando dudamos. Perdona cuando
no vemos, Señor, la grandeza del Dios que tú eres. Ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, este momento crucial para la vida del pueblo de Israel, la liberación que ellos tanto habían esperado, está a punto de darse. Ellos están ahí frente al mar Rojo, están ahí, pero están ahí con una actitud un poco diferente de la actitud que tenían antes de que Dios obrara. Vemos en los anteriores, capítulo 2, versículo 23 al 25, ahí en Éxodo, nos damos cuenta cuál era la actitud, cuál era la manera de ver las cosas y la dependencia que este pueblo tenía de Dios. Dice el versículo 23 del capítulo 2, pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto y los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Y Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Este es un pueblo que está bajo servidumbre, este es un pueblo que está esclavizado y es un pueblo que gime. La palabra gemir en el hebreo es anaj, y quiere decir un profundo dolor. Ese gemir de ellos demuestra un profundo dolor, demuestra una angustia, un sufrimiento por lo que ellos están pasando. Pero ahora, cuando nosotros llegamos al capítulo 14, cuando Dios finalmente los libera, entonces llegan al punto, la gráfica que le mandé ahí, donde ellos llegan ahí al punto que están delante del mar Rojo, están allí. Y entonces tienen que cruzar, van a cruzar. Pero el ejército de los egipcios viene detrás de ellos. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede en este momento? ¿Qué es lo que sucede? Viene una actitud no tanto de dependencia de Dios, no tanto lo que ellos habían demostrado en aquel entonces, allá en el capítulo 2, no tanto ese gemir, ese clamor por Dios, para que Dios obre, y Dios ha obrado. Dios obró, Dios mandó las 10 plagas y el pueblo finalmente salió liberado. Ante las circunstancias que presenta la vida, ante lo que Dios permite en nuestra vida. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es hacer lo que Dios demanda de cada uno de nosotros y vivir como Dios demanda de cada uno de nosotros. Podemos creer en Dios, pero vivir de tal manera que agrade a Dios es algo diferente. Y vamos a ver 3 puntos en el sermón. Por eso titulé el sermón Las 3 mentes, porque se deja ver en el pasaje 3 mentes. La mente del pueblo, la mente de la gente, la mente del líder y la mente de Dios. Y yo espero que entre todo eso nosotros podamos seleccionar la mejor mente para nosotros vivir este 2025, de tal manera que nosotros podamos vivir de una forma que agrade a Dios.
Note lo que dice el versículo 10 hasta el versículo 12. Dice, al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos y vieron que los egipcios estaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaras a morir en este desierto? ¿Por qué nos has traído de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo en este primer punto del sermón, es la mente de este pueblo. Un pueblo que está dando señales de un enfriamiento espiritual. Un enfriamiento espiritual. Y si hay algo que el enfriamiento espiritual nos da en la vida, es falta de sensibilidad por el pecado. Ellos se olvidaron las promesas de Dios, lo que Dios había dicho, se olvidaron y ahora estaban asumiendo una actitud de queja. El corazón, ante el enfriamiento espiritual, el corazón se endurece. Y comenzamos a tener desinterés sobre las cosas de Dios. El enfriamiento espiritual, cuando se da en nuestra vida, cuando lo vemos, hay falta de fruto en la vida de las personas que se enfrían espiritualmente. La queja es más importante que dar fruto para Dios. La queja es más importante que confiar en el Dios que ha prometido que los sacará a la tierra prometida. Viene la confusión espiritual, donde comenzamos a oír diferentes voces, todas las voces que hay hoy en día, algunas buenas, algunas no tan buenas. Nos convertimos adictos de oír otras voces que en realidad al fin lo deja usted con un vacío. Porque usted escuchó fulano, a mengano, a sutano y ahora usted lo que tiene es una confusión. Pero esa confusión es producto de un enfriamiento espiritual en su vida. Porque la única voz, la voz principal, la voz mayor es la voz que está aquí, que es la voz de Dios y la que usted y yo tenemos que buscar. El Dios que había prometido sacarlos de la tierra es el mismo Dios ahora que los lleva frente al Mar Rojo y los enemigos están detrás. A veces tenemos que preguntarnos y hacernos la pregunta, ¿por qué viene ese enfriamiento espiritual en nuestra vida? Porque esta gente que habían visto milagro tras milagro, ahora están dudando del poder de Dios. Ahora están dudando acerca de Dios. Primera a los Corintios 2:14, Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El enfriamiento espiritual puede ser que usted ni se ha convertido, si usted está frío espiritualmente, porque si usted ha creído en el Dios todopoderoso, en el Dios eterno, en el Dios maravilloso, eso debe traer una pasión en su corazón
para servirle a Él, para estar metido en su palabra, para estar buscándolo a Él. El pueblo estaba espiritualmente ciego en ese momento. Dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacara a morir en el desierto? ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina eso? Un pueblo que Dios ha atendido su gemir, ha atendido su dolor, lo ha libertado y ahora viene una pruebita. Están ahí, el mar está ahí, no tienen un bote ni nada de eso y los egipcios vienen detrás de ellos y están aquí. Quizás ellos necesitaban examinar su corazón. Necesitaban examinar su corazón como el salmista le pidió al Señor. Examina mi corazón. A veces nosotros necesitamos que Dios examine nuestro corazón ante la ceguera espiritual que puede haber en nuestra vida. Otra de las cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que hacer como cristianos es mantenernos en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Dependencia del Espíritu también quita la ceguera espiritual. La renovación de nuestra mente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Esta mente ya no puede seguir pensando como pensaba antes de ser cristiano. No quiere volver al Egipto del pasado. Muchos de nosotros hemos orábamos porque esta iglesia se diera. Muchos de ustedes oraron para que Dios los trajera a una iglesia donde se predicara la palabra, la sana doctrina, donde hubiera una adoración cristocéntrica centrada en la Biblia. Y Dios lo ha traído aquí. Y a veces, estamos mirando atrás de dónde veníamos. Tenemos que afincarnos, aferrarnos a las promesas de Dios. El salmista dice en Salmo 146:8, el Señor abre los ojos a los ciegos, el Señor levanta a los caídos y el Señor ama a los justos. Si hay algo que el pueblo de Dios necesita es procurar la claridad espiritual y no quedarnos en la ceguera espiritual donde estaba este pueblo. ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Hay temor de parte de este pueblo. Y el temor puede llegar a nuestras vidas, pero no es el temor, sino cómo nosotros tratamos con ese temor. ¿A quién acudimos? ¿A quién vamos? Thomas Brooks comenta sobre las pruebas externas y las pruebas extremas de nuestra vida. Él dice, como el acorralamiento en el Mar Rojo, son ocasiones para manifestar la gloria de Dios y el poder de su salvación. Las pruebas. Dios estaba a punto de manifestar su gloria y, amados hermanos, usted y yo no sabemos cuándo llegará ese momento en nuestra vida. La prueba, la dificultad, el sufrimiento que puede llegar a nuestras vidas en este año venidero, puede resultar para la gloria de Dios.
y ciertamente va a resultar para que usted se parezca más a Cristo. Porque todo lo que Dios permite es bueno, es agradable y perfecto cuando nosotros estamos en su voluntad. Cuando nosotros vamos persiguiendo la voluntad de Dios, no persiguiendo las cosas como a lo Frank Sinatra, como yo suelo decir, a mi manera. ¿Te ha oído esa canción de Frank Sinatra? I did it my way, a mi manera. El asunto con Dios no es así. El asunto es a la manera de Dios. Y usted se rinde y hace las cosas a la manera de Dios, o Dios los rinde. O Dios los rinde. Pues ¿sabe qué? Dios está más interesado que usted haga su voluntad que usted mismo. Dios lo ama a usted y a su familia y a sus hijos más que usted lo puede amar. Y Él quiere llevarlo a nuevas alturas. Él quiere llevarlo a un lugar diferente. Pero nos quejamos. Nosotros nos quejamos porque algo no salió como nosotros pensábamos, porque no responde a una preferencia personal de nosotros. Entonces, como no es así, ya entonces me quejo. Y la queja, amados hermanos, como este pueblo que se queja con queja. ¿Cómo es que tú nos has traído aquí? ¿Cómo nos has llevado hasta este punto? La queja es falta de confianza en Dios. Nos quejamos diciendo indirectamente que no confiamos en el plan ni en la provisión de Dios. La queja también genera ingratitud y olvido de las bendiciones de Dios. Este pueblo se olvidó de lo que Dios había hecho. Y hermanos, podemos caer en eso, podemos estar ahí. Que esa no sea nuestra actitud en este año 2025. La queja contagia a otros con el desánimo y la rebeldía. ¿Ustedes recuerdan la historia de los espías? 8 regresaron con un reporte que vaya, si le hubieran hecho caso a aquel reporte, lo que haya que acorralarse y lo que haya que meterse ahí en una esquina y ponerse a llorar. Pero Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente. Dice en Números 14:24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él una actitud diferente, entonces a él yo le entregaré la tierra prometida, la tierra que le prometí. Es importante la actitud para Dios. Su actitud es importante, amado hermano, en la medida que usted comienza un nuevo año y enfrenta un nuevo año. La queja, amados hermanos, nos hace perder la perspectiva eterna. La queja nos lleva a centrarnos en las dificultades. Dificultades que son temporales en lugar del propósito de Dios para tu vida y la gloria de Dios en tu vida. La queja también atrae el juicio de Dios. En la Biblia la queja repetida y no arrepentida a menudo trae el juicio de Dios. Persistir en la queja, mis amados hermanos, puede endurecer nuestro corazón y llevarnos a experimentar las consecuencias del pecado. Usted puede optar por la queja o usted puede optar por el contentamiento. El apóstol Pablo siempre caía, aterrizaba en el contentamiento. El apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta es, ¿has aprendido a contentarte?
El contentamiento se aprende, mis amados hermanos. Comience a aprender el contentamiento en su vida, a pesar de la situación, a pesar de las circunstancias. ¿Has aprendido contentamiento? ¿O estás viviendo como si tuvieras un limón metido en la boca, amargado, y los labios así, como que... El cristiano tiene mucho por qué contentarse. El cristiano tiene mucho por qué vivir contento, alegre, lleno de gozo. Son muchas las bendiciones. Hágase una lista y mire atrás todas las bendiciones que Dios le ha dado en su vida. Empiece con que abrió los ojos esta mañana, nada más con eso. Que abrió los ojos. Ustedes saben cuánta gente hoy despertaron muertecita. Y yo sé que a ustedes que son cristianos, para ustedes el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Digo yo, debe ser. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero nadie se quiere ir. Nadie se quiere ir antes de tiempo. Nadie quiere, aunque sabemos para dónde vamos, pero nadie nunca me ha dicho, pastor, ore por mí porque ya yo me quiero ir. Yo estoy loco por irme. El contentamiento es importante para la vida del cristiano. En 1 Timoteo 6:6 dice, la piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia. Nuestra piedad, nuestra espiritualidad, nuestra vida con Dios es gran ganancia. Pero tiene que ir acompañada ¿de qué? De contentamiento. No de amargura, de contentamiento. Ya vemos ahí más o menos la mente del pueblo. La mente del pueblo que cae en una ceguera espiritual, si se quiere, la mente del pueblo que cae en la queja. Vamos a ver la mente de Moisés, porque eso nos ayuda, eso nos da esperanza, eso nos hace ver el asunto a través de otros lentes, que es de la manera que nosotros debemos ver cada situación que se presenta en nuestra vida. Yo espero que nosotros seamos capaces de ver eso. Dice la siguiente porción de la Escritura a partir del versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman. Parece que Moisés sabía que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. No teman, hermanos, no teman. No teman, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios a quien han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Tremendo eso, como Moisés le dice, ¿sabe qué? Ustedes están hablando demasiado, cállese la boca, ustedes tranquilos, ustedes no se dan cuenta de quién está por nosotros, ustedes no se dan cuenta del Dios que nosotros tenemos. No teman, manténganse firmes, que su fe no caduque, que su fe no flaquee, que su fe se mantenga firme. La vida cristiana demanda de un elemento de fe. Hay cosas que nosotros no vemos, pero es pues la fe, la esperanza de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero yo lo creo. No sea como Tomás, que dijo, si yo no veo el asunto, yo no creo. Y el Señor le dijo, mira, mete tu mano aquí en el costado y mira mi mano, mira, toca aquí. ¿Será que Dios tiene que tratar
así con nosotros en este año 2025? ¿Será que nosotros no tenemos la suficiente fe para creer en este Dios grande que nosotros tenemos, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella hay? Me llama mucho la atención cómo Moisés, aún cuando ya estaba casi a punto de partir, allá en Deuteronomio 31, del 6 al 8, al final de su liderazgo, él dice: esforzaos y cobrar ánimo, no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desamparará, no te dejará ni te desamparará. Dios peleará por ti en el 2025. Tienes que pensar en eso. Y Moisés le dice: ustedes no necesitan hacer nada. Como que eso a nosotros nos hace ruido. ¿Cómo que no te necesito hacer nada? Sí, que te estés tranquilito, está quieto y conoce que yo soy Dios. Dice el salmista: estate tranquilo. Porque a veces queremos volvernos hácelo todo, hacemos de todo. Si hay que clavar una puntilla allá en el rincón, la queremos clavar, que si esto, que si lo otro. Y andamos corriendo atrás de este, atrás de aquel, atrás del otro. Moisés le dice: estate quieto y no hagas nada. Hay momentos para hacer, pero hay momentos que uno lo que tiene que estar tranquilo y confiar en Dios. En Hebreos 13:5 dice que Dios estará con nosotros. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Dios ha dicho eso. Mire, hermano, una de las historias más preciosas. Yo quiero que usted, le voy a dar esa tarea. Cuando usted se vaya, usted lea 2 de Crónicas 20. 2 de Crónicas 20 es aquel momento donde vienen varios pueblos contra Josafat. Y Josafat tiene una actitud que es una actitud que nosotros debiéramos adoptar. Yo quisiera irle por ahí y darle unas pinceladas del capítulo, porque es importante ver, porque Josafat tiene la misma mente y la misma actitud que tiene Moisés, que es en realidad la actitud y la mente que nosotros debemos tener en la medida que vamos enfrentando nuevos retos en este año venidero. Dice el capítulo 20 de 2 de Crónicas: aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas, con ellos algunos de los neumitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: venía contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, ya que están Gesazón, Tamar, es decir, en Gadí. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó en ayuno en toda Judá, y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Y Josafat se pone de pie en la asamblea, en la casa del Señor, y dice: ¿no eres tú el Dios de los cielos? Josafat está apelando a la grandeza de Dios. ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder, fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre en la descendencia de tu amigo Abraham?
y han habitado en ella, y allí han edificado un santuario en tu nombre, diciendo, no viene mal sobre nosotros, espada, juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Amados hermanos, y llega el profeta Jaasiel en el versículo 14. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jahiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf, y dijo Jaasiel: presten atención toda Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor, no teman, ni se acobarden delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y más adelante en el versículo 17 dice, no necesitan pelear esta batalla, tomen sus puestos y estén quietos y vean la salvación del Señor con ustedes, oh Judá y Jerusalén. No teman ni se acobarden, sigan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con ustedes. Entonces, hoy escuche cómo reaccionó Josafat. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los de Coré para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Oye, el enemigo, 3 pueblos fuertes vienen detrás de ellos y se ponen a cantar. Yo me imagino si nosotros nos dieran allí en la entrada de la boca, vienen detrás de nosotros, ¿qué estaríamos nosotros haciendo aquí? Nos pusiéramos a cantar y a adorar al Señor. Yo le garantizo que el año que viene, en el 2025, van a haber un momento donde usted va a sentirse tan perseguido, usted va a sentirse tan abrumado por las cosas que vienen a su vida, que a lo mejor usted no le va a dar deseo de cantar. Yo le digo, basado en lo que dice la Biblia, adore al Señor. Adore al Señor. Confíen en el Señor. Y mire lo que sucede, es interesante. Y cuando comenzaron a entonar cantos, versículo 22, de alabanza al Señor, puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Pero no solamente eso, mire el versículo 23, porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir. Ahora, 2 pueblos que vienen en contra de ellos se pelean entre sí. Contra los de Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse uno a otro. Y dice el versículo 24, y cuando Judá llegó a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres extendidos por tierra, ninguno había escapado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del Dios tan grande que nosotros tenemos? ¿Ese es el Dios en que vas a confiar para el 2025? ¿Ese es el Dios en que tú vas a descansar para este año que viene? Dice más adelante que estuvieron 3 días recogiendo el botín. 3 días. Estos enemigos que venían detrás del pueblo para exterminarlo, terminaron exterminándose entre ellos mismos. ¿Qué Dios el que nosotros tenemos? ¿Qué Dios el que va con nosotros, amados hermanos? Tenemos que tener una mente que sea
una mente que enfrenta los desafíos de la vida de tal manera que nosotros podemos descansar en nuestro Dios. Descansar en la fidelidad de Dios. ¿Estamos descansando en la fidelidad de Dios? Amado hermano, en el Dios es fiel y Dios quiere lo mejor para ti, aunque tú ni lo entiendas, porque estás pasando por circunstancias difíciles. Vamos a ver la última mente. Vemos la mente de Moisés, la mente del pueblo, y ahora veamos la mente de Dios. Versículo 15 de allá, de Éxodo 14. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Dile que se pongan en marcha. Es lo mismo que Dios te está diciendo a ti y a mí. Ponte en marcha. Ay, pastor, pero yo no puedo estudiar porque yo no. Ponte en marcha, empieza a estudiar, empieza a hacer algo. Trabaja en algo que sea para el reino de Dios. En este año 2025. Ponte en marcha, toca puerta, que no seamos orgullosos. Dios quiere abrir puertas, pero hay que tocarla. ¿Qué le dice a este pueblo que está ahí, frente al mar, ahí, sin bote ni nada? No tienen uno de esos naves que hay aquí al lado de nosotros. Un mar profundo, más profundo que lo del canal. Pero Dios le dice: ponte, que se pongan en marcha. Que se pongan en marcha. Aquellas cosas que quizás tú piensas que son demasiado difíciles para hacer en el 2025, con la ayuda de Dios, tú puedes. Ponte en marcha. Y tú levanta tu vara. Se te olvidó lo que pasó con la vara esa que yo te di, que se convirtió en una culebra y que después se convirtió en vara de nuevo. Y es la misma vara que levantaste delante del faraón. Levanta tu vara, Moisés. Levanta tu vara, Carlos. Levanta tu vara, Ángel. Levanta tu vara, Lucas. Levanta tu vara. Levanta tu vara y cree en un Dios que puede hacer mucho más allá de lo que tú puedes entender. Levanta tu vara. Extiende la vara. La obediencia, amados hermanos, como vemos aquí, es una obediencia activa. La obediencia no es pasiva. La obediencia demanda que hagamos algo. Alza tu vara, extiende tu mano, extiende tu vara. Es una obediencia activa. Hay que hacer algo. No podemos quedarnos ahí en piloto automático. El cristiano no puede andar en piloto automático. El cristiano tiene que procurar ver el Dios de posibilidades. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasaron en medio del mar sobre tierra seca. Hay un versículo que yo quiero que usted lo recuerde en 1 Corintios 2:16. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Pero eso no quiere decir que nosotros somos capaces de ser pequeños dioses. No, eso no es. Eso no es. Pero que sí que nosotros debemos procurar un camino de obediencia al plan de Dios para nuestra vida.
John Owen, en base a ese versículo, 1 Corintios 2:16, dice él que ese versículo es un regalo que significa pensar, amar y desear lo que Cristo ama y desea. Y Thomas Watson dijo, el creyente no busca instruir a Dios, sino que se rinde a su voluntad, confiando en que la mente de Cristo le guiará a toda verdad. La mente de Cristo es la que nosotros necesitamos, porque es la mente de Cristo la que nos guía a toda verdad. Es la mente de Cristo la que nosotros necesitamos para este año y para todos los años de nuestra vida. Una mente que va abriendo camino, una mente que ve un camino abierto por Dios. Una mente así es una mente que nosotros necesitamos para el 2025. Pastor, pero yo no puedo. Es verdad que tú no puedes. Yo tampoco puedo. Pero con la ayuda de Dios sí puedo. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Extiende la vara. Extiende tu mano. Ponte en marcha. Aquel proyecto que quizás tú has pensado y que te tiene ahí, que si sí, que si no, entrégaselo a Dios. Y dile, Señor, si esto es tuyo, yo voy. Por donde tú me lleves, porque te va a poner quizá a prueba ahí delante del Mar Rojo. Y entonces tú puedes reaccionar como el pueblo de Israel, quejándote con la queja. Que no sea la queja lo que caracteriza a este pueblo de Dios. Que nosotros seamos un pueblo con una mente renovada, con una mente de gratitud por cada situación que viene a nuestra vida, confiando en que Dios está haciendo algo que nosotros ni a veces entendemos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay un elemento de fe en nuestra vida cristiana. Nosotros debemos movernos por fe, porque nosotros no andamos por vista, sino nos movemos por fe. No es una fe irracional, pero una fe fundamentada en las promesas de Dios, en lo que Dios ya ha dicho. No es una fe que se le ocurrió a un loco aquí que ahora tuvo una revelación y que Dios le dijo y que Dios le dijo, como algunos dicen por ahí, y te miran y te dicen, Ángel, es que Dios me dijo. Sí, Dios te dijo, pero ¿y por qué no me lo dijo a mí? Porque yo soy cristiano igual que tú. ¿Cuál es el asunto? Una fe fundamentada en las promesas de Dios, en el Dios que dijo que Él sacaría a su pueblo, que Él estaría con su pueblo. No te dejaré ni te desampararé. Necesitamos, amado hermano, una fe que busca, una fe que confía, una fe que avanza, una mente renovada por Dios, busca la voluntad de Dios para su vida, una mente renovada por Dios, confía en el plan de Dios y avanza en obediencia. Este año nosotros necesitamos pensar de esa manera, con propósito, con confianza, con visión de eternidad. La mente de la gente te recuerda, te debe recordar el temor y la incredulidad. La mente de Moisés nos inspira a confiar y obedecer. Y la mente de Dios nos invita a pensar con propósito y con fe. ¿Qué aprendemos? Confiar en Dios en momentos de angustia, recordando el poder de Dios. Reconocer que las pruebas tienen un propósito de revelar su gloria y fortalecer nuestra fe. Obedecer sus mandatos, incluso cuando
parezcan incomprensibles desde la perspectiva humana, y descansar en la verdad que Dios pelea por su pueblo, que nunca, nunca nos abandonará. ¿Sabe qué? El mismo Dios que peleó por Israel es el mismo Dios suyo, el mismo Dios mío, es el mismo Dios. Ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo Dios. Y usted necesita enfrentar el año que viene con la mente de Cristo, porque eso es un privilegio grande. Pero aparte de eso, es un llamado a la santidad, a reflejar el carácter de Cristo en todas las áreas de la vida. La mente de Cristo para actuar conforme a la voluntad de Dios y vivir para su gloria. Hay algunos versículos de los Salmos que quisiera citar ya para terminar. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 27:1: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Salmo 56:3: en el día que temo, escuche bien, en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. Y los israelitas pasaron por en medio del mar, sobre tierra seca. Más adelante, en el versículo 27, dice: así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. No quedó ninguno de ellos. El versículo 28. Aquel día, en el versículo 30, aquel día el Señor salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron al Señor y en Moisés su siervo. Analiza tus pensamientos, analiza tu mente, analiza lo que Dios quiere hacer en tu vida en este 2025. Piensa en eso, medita en eso y que eso esté conforme a la voluntad de Dios y que eso descanse en el poder de Dios. Si no, va a pasar otro año más, quizás cuestionando a Dios. ¿Por qué tú me tienes así? Si yo te estoy sirviendo y tan buena gente que yo soy y esto y lo otro. No se monte en ese tren, no se monte en ese buque. Dependa de Dios, confíe en Dios, confíe en el Señor. Extiende tu vara. Extiende tu vara. ¿Quién le dijo eso? Dios. Tiene una aplicación práctica para nosotros también. Ponte en marcha. Aquellas cosas que no has hecho en este año, comienza a hacerlas. Comienza a hacer cosas para la expansión del reino de Dios. Ponte en marcha. Iglesia Bautista Ciudad de Gracia, ponte en marcha. El Señor nos ayude. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos haga ver que vamos con un Dios grande, que es capaz de abrir el mar que nosotros vemos
delante de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos has permitido ver la salvación que hay en nosotros. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has traído. Te damos gracias, Señor, porque confiamos en el poder tuyo para aquellas cosas, Señor, que no están ni en nuestro radar en este momento, Señor, pero sí están en el tuyo. Ayúdanos a sintonizarnos contigo a través de tu palabra, a través de el obrar de tu Espíritu, Señor. Perdónanos cuando no lo hacemos, pero que enfrentemos este nuevo año, Señor, con valentía, no con temor, con valentía que te honre a ti, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.